Muy buenos días, buen día, egunon. Bienvenidos a un nuevo desayuno informativo de Diario del Puerto. Bienvenidos a este plató, ya saben, específicamente desarrollado para llevarles a todos ustedes las novedades, las reflexiones, las últimas y destacadas informaciones relativas al sector del transporte y de la logística. Saben que arrancamos en Grupo Diario del Puerto este formato a comienzo de año con el presidente de Puertos del Estado, Álvaro de Rodríguez da Pena, para analizar todo lo que era su propuesta estratégica y todo lo que era el desarrollo de sus prioridades. Y como no puede ser de otra forma, vamos a continuar con ese debate, vamos a continuar con ese hilo conductor en esta ocasión, con el tema de las autoridades portuarias y su punto de vista y su visión. Y lo vamos a hacer, sin lugar a dudas, con 4 ponentes excepcionales, con 4 analistas privilegiados de lo que es la actualidad, de lo que es la realidad, y algo mucho más importante también, como es la proyección y ese futuro que tienen las autoridades portuarias y tienen los puertos en el ámbito del transporte, no solamente en España, sino por supuesto a nivel global, dado el papel relevante que tienen los puertos en las cadenas logísticas. Lo he dicho, 4 ponentes sin lugar a dudas relevantes. Quiero saludar en primer lugar a Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Gerardo, muy buenos días, bienvenido. Gracias. Buen día, benvingut, presidente del Puerto de Barcelona. Muy buen día. Damià Calvet, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por estar Gracias. aquí. Egunon, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Egunon, buenos días y muchas gracias por invitarnos. Y buen día, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez. Gracias a todos 4 por estar aquí con nosotros. Y lo más importante, me vais a permitir, gracias a todos los que están en esta mañana detrás de las pantallas. Una vez más de 250 inscritos. Una vez más, concitáis el interés de la audiencia logística, y para nosotros es muy importante, no solo siempre por el número, sino por supuesto por la calidad. Es importante lo cuantitativo, pero mucho más, también más importante es lo cualitativo. Tenemos representantes de todas las autoridades portuarias, tenemos representantes de todos y cada uno de los eslabones de la cadena logística. Sabemos que es una cadena logística siempre muy diversa y muy variada. Hoy concitamos a todos ellos también detrás de nuestras pantallas. Y por supuesto instituciones, por supuesto administraciones, cámaras de comercio y todos aquellos agentes interesados e implicados en esta cadena logística, como digo, variada y compleja. Y si no fuera compleja no estaríamos aquí también debatiendo y charlando y conversando. Y por supuesto también muchísimas gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores que hacen posible este evento. Gracias a hoy que actúan con nosotros como patrocinadores a MSC, a CSP Spain y al Puerto de Algeciras. Y gracias también por la colaboración hoy al Puerto de Barcelona, a Bilbao Port, a Anesco y a SAFE. Muchas gracias a ellos y, por supuesto, muchas gracias, insisto, a los 4 ponentes que hoy están aquí con nosotros, compartiendo en una cosa que siempre decimos: esto no es un debate cerrado, esto es un debate introspectivo de los que estamos aquí presentes físicamente, es un debate interactivo. Por eso saben que tienen en sus pantallas la pestaña para hacer todas aquellas preguntas que ustedes consideren. Pregunta con el nombre de empresa, pregunta con nombre de la persona, y a lo largo de la mañana, a lo largo de este rato que vamos a compartir, haremos todo lo posible por trasladárselas a los invitados. Y por supuesto estamos en redes sociales comentando, debatiendo, haciendo y trascendiendo de lo que son estas 4 paredes y de lo que son las pantallas, para llevar a cabo a todos los ámbitos las reflexiones que tengamos aquí y pongamos de manifiesto. Y lo hacemos en una mañana, bueno, una mañana lluviosa, yo creo que en toda España. Y una mañana complicada, como siempre, informativamente, una mañana intensa, y no podíamos no empezar por otro tema que no es el tema del transporte. En apenas hora y media, 2 horas, a las 11:30 está prevista la reunión en el Ministerio de Transportes, entre el Comité Nacional de Transporte por Carretera y el Ministerio de Transportes, presentes también los Ministerios de Asuntos Económicos y de Hacienda, para intentar buscar una salida al tema de los costes y de la crisis de costes en el transporte por carretera. Los puertos muy influidos en estos días por el tema del transporte por carretera, nodos logísticos esenciales en una cadena logística, y por tanto todo lo que sea la alteración de la misma, los puertos se ven afectados. Por eso yo quería preguntaros en primer lugar en esta mañana, minuto resultado de la situación de los puertos, en qué situación se encuentran ahora mismo los puertos esta mañana y qué esperáis un poco de esta reunión. Gerardo, en vuestro caso concreto. Bueno, pues estamos todos muy expectantes, evidentemente, y estamos en una situación, hombre, yo diría que un poco límite, en relación no solo a los puertos, sino en general todo lo que es el país, con esta situación de cierto desabastecimiento también, y que está afectando no solo al cliente final, sino también a todo lo que es la cadena, y evidentemente también un aspecto importantísimo que es la industria. Nosotros realmente también tenemos un cinturón industrial muy potente en todo lo que es el entorno del puerto, y evidentemente ya se está notando, y evidentemente esas costuras están en un momento determinado
empezando a peligrar, ¿eh? Por tanto, esperemos que de la reunión de hoy de los ministerios con CNT, pues surja algún acuerdo que también la propia plataforma también asuma como propios, porque si no la situación se va a complicar muchísimo más y estamos en una situación muy delicada. Barcelona, Damián, ¿cómo está ahora mismo pues, el puerto? Compartiendo la preocupación, porque la verdad es que tenemos las terminales muy a tope de su capacidad y si no salen contenedores pues no van a poder entrar más, y eso quiere decir pues no tan solo parar la actividad en las terminales, sino también parar la actividad marítima, que eso sería nefasto para la economía y para la ocupación. Nosotros estamos siguiendo el día a día con mucha intensidad con los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto dentro del puerto como fuera del puerto. Ayer tuvimos cifras pues de muy baja actividad, entre un 15 y un 20% de lo que son los entre 3.000 y 4.000 movimientos de camiones diarios que tenemos, y esto pues conlleva que efectivamente manifestemos nuestra preocupación. Esperamos que efectivamente de la reunión de hoy se llegue a concreciones. Yo creo que anunciar un paquete de medidas importante, 500 millones de euros el lunes, pero dejarlo a concreción para un viernes, esto tensiona todavía más el sistema, ¿no? La reunión se adelantó de viernes a hoy jueves y esperemos que de esta concreción pueda salir que la mayoría del sector acoja estas medidas y se pueda recuperar la normalidad, siempre en beneficio evidentemente de esta logística que aguanta la economía y la ocupación del país. Supongo, Ricardo, que el efecto en Bilbao también es importante, ¿no? Sí, muy importante. La carga seca por carretera está prácticamente paralizada. Sí es cierto que estamos sacando 1 de cada 4 contenedores más o menos por ferrocarril, que es el ratio habitual, incluso un poquito más, pero no es la solución. Yo, de verdad, no entendería, ni yo ni la comunidad portuaria, no entendería que no hubiera un acuerdo hoy a la mañana. Sería nefasto para el país, nefasto para los puertos, que al final los puertos somos herramientas, instrumentos para facilitar el desarrollo del país, pero tienen que llegar a un acuerdo sí o sí, no, nadie entendería un no acuerdo. Aurelio, ¿crees posible el acuerdo? Hombre, yo quiero participar más o menos de las mismas reflexiones que han hecho mis predecesores, ¿no? Yo creo que la actividad en los puertos está siendo absolutamente mínima y además se nos ha agravado en el caso del puerto de Valencia el temporal que estamos teniendo, que nos ha obligado a cerrar el puerto sistemáticamente, ¿no? En cualquier caso, para mí el principal problema, me gustaría entrar un poco más en el tema del transporte, pero bueno, es la congestión. Si no somos capaces de sacar los contenedores que están entrando, que es lo que ha dicho Damián, pues obviamente no podemos recibir más, y si no podemos recibir más significa que cerramos el transporte marítimo, por lo tanto que no vengan barcos, ¿para qué? Si no los podemos descargar. Y claro, eso empieza a ser en este momento dramático, sinceramente, en los puertos, porque no hay sitio, los puertos no son de goma. Entonces, ese es el tema. Hubo una terminal conocida que emitió un comunicado, supongo que vosotros estáis en un caso, Aurelio, recomendando a sus clientes, oiga, no nos entren más, en todo caso, prioricen la salida, ¿no? Porque es que si no, al límite de la capacidad, la terminal no sirve para nada, claro. No sirve para nada, no puede acoger barcos. Lo que me gustaría es que sacáramos alguna lección, porque estamos acostumbrados a no sacar ninguna lección y volver a repetir los errores. Lo primero es que la logística es estratégica en este país, y si no pensamos eso, estamos perdidos, y luego volveremos a cometer los mismos errores, y cuando vayan bien las cosas, que no toda la carga caiga sobre el último eslabón de la cadena, de esta logística, que es lo que habitualmente hemos hecho, sino que busquemos soluciones antes de que sean trágicas. Y la segunda es que además no solamente es estratégico, es que es muy vulnerable, porque tú pones piquetes un poco agresivos a la entrada del puerto y te lo paran en el puerto, punto, porque como tienes una puerta, está tirado. Entonces, claro, a ver qué hacemos, a ver qué hacemos vigilando ese tipo de cosas o dando la importancia que tiene la logística, no dejándolo para el final, que como decía mi abuela, solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Yo creo que se ha minusvalorado, yo creo que un poco la fortaleza de esos piquetes, ¿no? Claro, hay que reconocer que tenemos la experiencia de 2008, donde la actuación fue muy similar a esta, claro. y no se ha actuado con la suficiente. Sí, lo que pasa es que eso es habitual en todos los problemas y conflictos, sean de transporte o algo. Yo creo que es una cultura de país que tenemos. Yo sacaría 2 lecciones en la línea de lo que dice Aurelio. Por una parte, sí que es cierto que tenemos una cadena logística muy bien engrasada, potente, fuerte, pero estamos viendo cada cosa que pasa es absolutamente vulnerable. Claro. Es igual que encalle un barco en Suez, es igual, es absolutamente vulnerable, es débil, la cadena es débil en definitiva, ¿no? Y luego otra cosa, no es por quitar ni poner méritos a nadie, pero hay que reconocer
que el transporte por carretera tiene problemas estructurales que se iban acumulando, que los iban reclamando y que no hemos sido capaces de buscarle soluciones. Claro, y al final esto es lo que... Totalmente de acuerdo. Sí. Dos datos, fíjate, dos datos muy importantes para entender el sector, porque si no estamos... tengo aquí los datos del observatorio del Ministerio. De las 106.000 empresas que trabajan en el transporte, 63.000 tienen un vehículo. Claro. ¿Qué significa eso? Claro. Autónomos, minifundismo total, claro, y compiten entre ellos a muerte. ¿Por qué? Porque si después se añades un segundo dato, y es que dentro de los costes, el 31% de los costes es el fuel, pues ya lo hemos fastidiado cómo sube el fuel, porque no tiene margen de maniobra. El valor residual, que son los salarios. Cuando sube el fuel, ¿qué pasa? Que no tienen ingresos suficientes. ¿Y qué pasa? La agresividad. Claro, bueno, pero es que esto es obvio, ¿no? Y con el fuel a 1,80 pues afloran estos problemas que se deberían haber abordado desde un punto de vista más estructural. Y la verdad es que en momentos de crisis como este también afloran los problemas de representatividad, claro, porque las reuniones son con unos, pero los que no se sienten representados pues no están y luego no acogen las soluciones o no abrazan las soluciones y continuamos teniendo el problema. Yo creo que de la reunión de hoy se tiene que salir no tan solo la concreción de cómo se van a aplicar estos 500 millones de euros, sino también de cómo van a llegar a todos los rincones, a toda la cadena estructural del transporte para que sea acogida la solución por parte de casi todo el mundo. Sí, también es cierto que, bueno, por arrojar también un aspecto positivo es que durante la pandemia, realmente que bueno, la tenemos todavía ahí un poco a la vuelta de la esquina, está muy cercana. Lo que sí que es cierto es que todo lo que es la cadena logística en su globalidad y especialmente también el transporte por carretera realmente ha funcionado y ha funcionado muy bien. Y eso también hay que ponerlo encima de la mesa, hay que reconocerlo. Y lo que sí que es cierto es que, como comenta Aurelio, lo que hay que entrar es a fondo también de la situación. Con lo cual esperemos que después de esta situación tan crítica que estamos viviendo, podamos solucionar los problemas de base y sin olvidar, vuelvo a insistir, que todo lo que ha sido la cadena logística, el transporte por carretera ha reaccionado y se ha aportado de una forma excepcional. Y eso también hay que ponerlo encima de la mesa y reconocerlo. Al igual que los puertos también, eso hablaremos también más adelante. Es verdad. Una cuestión que va a ser, yo creo que recurrente a lo largo de todo el debate, lo ha comentado Ricardo, es el tema de la debilidad y de la fragilidad de la cadena. Y lo podemos ver precisamente también en este caso de los puertos, donde yo creo que desde 2017 hemos estado intentando evitar, con el tema de la estiba, precisamente que hubiese un conflicto y que hubiese una problemática, ¿no? Bueno, hemos estado intentando evitar en algunos puertos, como en el caso de Bilbao, se está intentando evitar y ni siquiera se ha conseguido. Se ha podido llegar a evitar. En las últimas semanas hemos tenido las novedades legislativas con el tema de la enmienda y con el tema de la regulación de los centros portuarios de empleo. Yo querría saber si desde el punto de vista de las autoridades portuarias consideráis el modelo cerrado y consideráis que se han sentado ya bases definitivas para poder alcanzar esa paz social y esa estabilidad y que no afecte a esa fragilidad. No sé, Ricardo, si quieres empiezo por ti. No, la verdad es que yo no creo que hemos llegado al punto final. Yo creo que hemos iniciado un camino y sobre todo en ese camino tenemos que ser todas las partes consecuentes y responsables para que no ocurra nunca jamás lo que ocurrió en Bilbao, de lo cual nos arrepentimos absolutamente todos, tanto los trabajadores como las empresas. No se puede llegar a ese extremo. Yo creo que hemos iniciado un camino. Yo creo que las futuras normativas, intervenciones de las administraciones europeas, de la competencia y otros organismos que tenemos van a ir haciendo que reconduzcamos el tema, pero hay que hacerlo con valentía, con criterio y con visión de largo plazo, con luces largas. Lo que no puede ser es intentar poner pie en pared, mantener el estatus que sea, me es igual la parte trabajadora que la parte empresarial y por aquí no va a pasar nadie, no. Tenemos que hacer un recorrido, sabemos claramente que hay ciertas tendencias, ciertas indicaciones de la Unión Europea que no se están cumpliendo, que no se están cumpliendo en su totalidad a través de los CPE. Lo iremos andando, pero yo lo que pido es responsabilidad a todas las partes y más en el caso de Bilbao, que parece que estamos ya ahí a punto de firmar un acuerdo local, que a nosotros nos vendría bien, ¿no?, como agua de mayo, porque realmente es que lo necesitamos como el comer, ¿no? Yo soy optimista, porque además ya sabéis que hay dos fechas importantes en el calendario y una es la próxima semana, el 7 de abril, donde termina el plazo del concurso de acreedores y a ver qué es lo que pasa. Me consta que ahora mismo están negociando intensamente las partes con voluntad de llegar a acuerdos e incluso yo mismo estoy ya
como me suele gustar decir, en el barro. Estoy ya trabajando y reuniéndome con ambas partes, y luego la que afecta a todo, la del 30 de abril, con el tema del plazo legal para que alguna de las empresas pueda descolgarse de las CPE. Yo creo que las CPE tienen que cumplir todavía un trabajo, un rol, pero iniciar un camino, pero tiene que sufrir modificaciones en el futuro. Sí, yo quiero dejar claro que desde el puerto de Barcelona, que es un puerto en el que la mayoría de las empresas estibadoras están en el entorno de Anesco, apoyamos la modificación de la ley del trabajo temporal en la línea de cómo ha sido finalmente aprobada, y por lo tanto, evidentemente estuvimos trabajando intensamente como autoridad portuaria con nuestros interlocutores para que esto se condujera como parece ser que pues ha quedado aprobado. Todavía quedan efectivamente trámites por hacer, o la observancia de competencia y de Europa, pero es un camino que yo creo que efectivamente no es de punto final, como decía Ricardo, ¿no? Y aquí quizá lo que deberíamos poder observar es una cierta diferenciación entre puertos, los mayores y los que quizá tienen menos actividad o otro tipo de actividad, para que hayan los ajustes necesarios, ¿no? Aquí es donde puede haber una flexibilidad con la legislación base aprobada, ¿no? Para que los puertos que no tengan pues el mismo tamaño y los mismos tráficos, que con esta modificación pues podemos ir avanzando, pues también puedan flexibilizar su manera de trabajar, ¿no? Y esta diferenciación yo creo que con las modificaciones aprobadas puede ya aplicarse, pero todavía podemos ir un poco más allá, seguro, para poder adaptar lo que es la estiba a cada realidad portuaria y a cada tipo de tráfico. Es diferente pues el que tiene el puerto de Barcelona, muy basado en la carga por contenedor, que el de otros puertos que no tienen contenedor y tienen otros tipos de tráficos que tienen una aproximación a la estiba muy diferente, ¿no? Y aquí es donde está la clave desde mi punto de vista, con esta base, pero avanzando en una cierta flexibilidad. Aurelio, entonces no damos todavía el mercado por liberalizado. No, yo creo honestamente que no. Yo participo de la misma opinión. Yo creo que habrá que ver primero qué responde Europa ante las modificaciones que se ha hecho. Yo creo que es clave. Habrá que ver si hay más denuncias o no. Que en mi opinión pues hay probabilidades de que haya más denuncias. Mi opinión, pero ojalá no las haya, ¿no? Porque lo más sensato, como estábamos comentando, es que hubiera un acuerdo entre las partes, ¿no? Que se busque una solución. Pero bueno, hay temas muy estratégicos que yo creo que van a seguir saliendo. El tema cómo se organiza el trabajo, en fin, cosas de este estilo, ¿no? Las empresas, ¿no? Eso es estratégico para las propias empresas, ¿no? Y yo creo que sobre eso no está todavía resuelto el tema, ¿no? Pero en fin, hay que esperar que ya que la racionalidad impere. A lo mejor soy muy optimista, pero yo creo que hay razones para eso, porque si no estaríamos abocados a otros modelos de estiba, a largo plazo, a corto plazo no. Pero bueno, ya hay ejemplos fuera, no hace falta ni citarlos aquí. Si no se soluciona de una manera razonable, habrá que buscar otros modelos de estiba. Eso de todas maneras, Gerardo, siempre pasa por conflicto, ¿no? Y es lo que hay que evitar, ante todo. Este tema llevamos prácticamente casi una década. O sea, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, entonces, hoy en día la cadena logística mundial, internacional, necesita estabilidad, seguridad, paz social. Si no, evidentemente, estamos abocados a convertirnos en puertos de segunda o de tercera. Y no es la vocación que tenemos ninguno de nosotros. Por tanto, eso hay que tenerlo muy claro, que este tema hay que avanzar y cerrarlo de la mejor manera posible, y en ese sentido también es fundamental también transmitir seguridad jurídica, seguridad laboral y seguridad jurídica. ¿Por qué? Pues porque no solo la actividad del día a día, sino también la posibilidad de captar inversión. Realmente es muy difícil que los puertos podamos captar inversión si realmente no transmitimos un mensaje de tranquilidad, de estabilidad, de seguridad jurídica. Por tanto, es fundamental. Yo creo que estamos todos abocados a ese compromiso conjunto, y sobre todo es fundamental la anticipación. Cuando hay un conflicto o cuando hay una situación delicada, el poder ser capaces de anticiparnos. ¿Por qué? Porque si no, pues estamos abocados a conflictos continuos, y eso al final pasa factura.
Una de las preocupaciones dentro del marco de la estiba siempre es el nivel de competencia y el grado de competencia. Precisamente la Comisión Nacional de Competencia ha lanzado recientemente una encuesta general, no solamente sobre la estiba, sino sobre distintos servicios portuarios, para preguntar hasta qué punto hay competencia en los puertos, en remolque, en amarre, incluso a preguntar por el ámbito consignatario. Me gustaría saber, desde vuestro punto de vista, ¿hay suficiente competencia en los puertos? Hay mucha preocupación en ese estudio, por ejemplo, por los pliegos de prescripciones, los pliegos de servicios. ¿Hay un nivel suficiente de competencia en los puertos? Parece ser que esta encuesta, el hecho de que competencia haya entrado en este análisis pormenorizado, vino a consecuencia de el expediente de fusión de dos empresas de amarre en el puerto de Barcelona. Teníamos competencia, dos empresas, gente de Cemesa y la gente de Muring, que se fusionaron en un solo servicio, ¿no? Previamente había habido una escisión, luego ha habido pues esta fusión, ¿no? Y competencia dio el visto bueno, porque efectivamente los pliegos estaban bien redactados, en fin, todo el proceso de fusión estaba bien solucionado, pero sí que motivó que competencia se interesara por el estado de estos servicios y por si hay competencia. Yo creo que sí que la hay, es decir, desde el punto de vista ya de la respuesta a la pregunta que lanzaron, oye, en el tema de los amarres, esta fusión significa, dieron la autorización, por lo tanto hay competencia, está funcionando. Tuvimos un conflicto al principio del funcionamiento de esta única empresa de amarradores, pero está funcionando. Y, por ejemplo, en remolques, pues en el caso del puerto de Barcelona, nosotros tenemos el puerto abierto a que pueda venir otra empresa siempre que lo pida y cumpla con los mínimos que hemos marcado. Lo que no puede ser es que venga alguien intentando no cumplir los mínimos del servicio que requiere un puerto como el de Barcelona, ¿no? Por lo tanto, eso no sería una falta de competencia, sino una falta de competitividad de la empresa que quiere venir, ¿no? Por lo tanto, el marco yo creo que existe. Y que se puede desarrollar en competencia, en beneficio evidentemente de la logística y de la economía. El tema es complejo porque en la propia, el propio contenido del pliego de condiciones ya estableces una serie de limitaciones, pero es lógico, porque tú necesitas exigir una serie de requisitos a las empresas que van a desarrollar los servicios portuarios. Me es igual remolque, me es igual practicaje, tú necesitas poner, claro que no es fácil. Claro que no es fácil cumplir esos requisitos de hacer la competencia en un puerto. Las inversiones son muy potentes y existen una serie de cosas, pero eso no es que no haya competencia. Tenemos que mirar, claro, yo entiendo que alguien que lo analiza desde fuera de la realidad del ecosistema portuario, dice, hombre, aquí no, de hecho en el Consejo de Administración algunas veces ha salido algún debate, es que solo se presenta uno, ya. Pero el pliego de condiciones está hecho para prestar un servicio de categoría, de gran nivel. Y si no se puede cumplir, porque entiendo que algunos servicios, hacer determinadas inversiones, mover determinados recursos es casi imposible, pero no es que no haya falta de competencia, el puerto tiene que funcionar. Esos requisitos tal vez sean más una preocupación, ¿no? O sea, sí. Yo aquí, el ejemplo que pasaba en Barcelona es paradigmático, ¿no? Una cosa es competencia y otra cosa son las economías de escala. Si tú tienes dos y compiten tanto que las dos llegan a pérdidas, pues me parece que el modelo es inadecuado. Sobre todo en un sistema de prestación de servicios que tiene los precios de alguna forma regulados y que tú marcas las condiciones que quieres que cumplan las empresas. Pues probablemente es que no hay margen para que haya muchas más. Por ejemplo, no sé quién lo habéis puesto, si tú o este, ¿no? Vamos a ver, el tema de los remolques. Puede entrar cualquiera, es libre el acceso, simplemente que cumpla las condiciones. ¿Por qué no entra nadie? Pues a lo mejor es que no tiene margen. A lo mejor es que resulta que no le sale la inversión más o menos rentable, porque está abierto, es libre para que acceda cualquiera, ¿no? Entonces, claro, pues es un mercado, a mí me parece muy regulado, muy intervenido y que da poco pie a que haya muchas empresas y cuando las hay, pues fracasan. ¿Y no sería conveniente ciertamente intentar facilitar esa entrada, dado que el condicionante es, sí, la restricción, las dimensiones, pero una cierta facilitación, no sé cómo... Sí, lo que pasa es que, mira, Miguel, ahí también los puertos somos realidades económicas y realidades económicas complejas. Entonces muchas veces también es muy delicado forzar, porque se rompen equilibrios y al final eso va en detrimento de la propia prestación del servicio. Y entonces con esos temas hay que ser prudente y muchas veces los temas desde un despacho se ven de una manera muy teórica y luego la realidad es muy distinta.
Por tanto, cuidado con esos planteamientos ortodoxos que evidentemente las realidades, y especialmente la realidad de los puertos, muchas veces no las acompañan. Sí, yo creo que a veces puede haber desde los despachos una visión general de lo que son los puertos, incluso un benchmarking, digamos, que te lleve a pensar que sería bueno que hubiera, bueno, quien desde un despacho haya visto que, no sé, en los puertos del norte de Europa hay más prestadores de servicios, bueno, los puertos del norte de Europa tienen una dimensión y una actividad que quizá pues sea normal que haya más de una empresa prestando servicios en un extremo u otro, ¿no? Nuestros puertos, los puertos del Mediterráneo, no estoy hablando del de Bilbao, pues tienen una dimensión, una actividad que yo creo que marcando unos mínimos de calidad que son efectivamente imprescindibles, que son estos requisitos que a algunos les pueden sonar anticompetencia, pero que son de calidad del propio puerto, pues tenemos una estructura de prestación de servicios y una capacidad para que entren nuevas empresas absolutamente regulada y transparente, ¿no? Estos días hemos estado teniendo temporal y en fin, mala mar, ¿no? Y ayer comentábamos pues lo mucho que han trabajado los remolcadores estos días, entrando y sacando buques pues con toda la ayuda porque el tiempo lo requería. Claro, pues este es un servicio que en momentos como este tiene que tener la calidad y el número suficiente de unidades de remolque para que se preste. Imagínate tú que dejas entrar a una empresa con menos de lo que requieres y luego pasa esto y no puedes prestar el servicio. Y aquí viene que marquemos unos mínimos. Esto no es anticompetencia, esto es calidad de servicio y garantía de servicio. Y yo supongo que también porque, y volvemos al tema de la fragilidad, es decir, esa calidad y esa garantía de servicio a la mínima se puede ver resentida y a la mínima, tal y como está el mercado, vuelan las compañías. Y además lo que no puedes comparar puertos de distintos tamaños. Tú dices, vamos a coger como referencia Rotterdam, ya quisiéramos todos en Rotterdam, no te fastidia, o Shanghái, tener 30 kilómetros de muelles y no sé, ahí caben más. Pues solo faltaba. No sé si me explico, ¿no? Es que el tamaño es determinante para que las empresas que estén trabajando... Efectivamente. Y luego también es fundamental saber hacia dónde vamos, hacia dónde va la industria, hacia dónde va la cadena logística, y evidentemente el proceso es un proceso de concentración y un proceso de consolidación horizontal y vertical. Entonces, tampoco lo que no podemos ir es muchas veces en contra de lo que es la realidad y las líneas que nos van marcando los grandes operadores a nivel internacional y en ese sentido, pues los puertos pues también tenemos que ser muy conscientes de esa nueva realidad. Nueva realidad y me interesa mucho que entremos en este tema. Cadena logística frágil, cadena logística que va hacia la gran concentración de grandes corporaciones logísticas y grandes corporaciones marítimas, con las compañías navieras como gran señor de esa cadena logística, donde en esos eslabones las compañías transitarias se sienten débiles, los clientes, grandes cargadores, incluso se sienten débiles, y a mí me gustaría saber cómo se sienten los puertos en esa cadena logística, qué papel e influencia tienen, o si al igual que estos otros dos eslabones que acabo de comentar, los puertos se sienten o se sientan a esperar a que las grandes compañías marquen sus condiciones de calado del puerto, de dimensión, de escalas, de estructura para sacar los contenedores todos a la vez en un mismo momento. ¿Con qué capacidad os sentís en esta cadena logística? Esta es una realidad. En fin, tú te sientas con las navieras y te lo dicen, ¿no? Nosotros estamos intentando prestar un servicio puerta a puerta, ¿no? Y por lo tanto integrando verticalmente alrededor nuestro toda la cadena, ¿no? Y bueno, contra esta realidad tampoco tú como puerto puedes hacer mucho porque, digamos, o estás atendiendo esta realidad o te quedas fuera del mercado, ¿no? Cuando efectivamente esto te condiciona calado, altura de grúas, terminales, pero a la vez no quieres quedar fuera del mercado. Por lo tanto, vas observando que efectivamente esta tendencia, qué rumbo y qué velocidad tiene, y tú intentar ir adaptando, ¿no? Pero a la vez están sucediendo otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejemplo de Barcelona, ¿no? Hay una gran cadena de supermercados que ha decidido pues salirse de la cadena logística ofrecida por los grandes integradores verticales y ellos mismos disponer de barcos
para poder pues gestionar sus contenedores, ¿no? Bueno, esto puede ir pasando, ¿no? Por un lado la integración vertical que existe, que no te quieres quedar fuera del mercado, pero por otro, pues grandes cargadores que observan que esta tendencia les puede en algún momento condicionar demasiado y también van organizando su propia cadena logística, ¿no? Esto ha pasado, en Barcelona pues, está pasando y es una realidad que también hay que saber observar, ¿no? Yo creo que esto también lo observarán las grandes navieras que están haciendo integración vertical para poder, aún teniendo esta tendencia y digamos ir integrando, ser suficientemente flexibles para no perder cuota de mercado, ¿no? Esto es lo que tenemos que observar desde los puertos. Gerardo, ¿cómo de fuertes os sentís? Sí, a ver, no es cómo tú te sientas, sino cómo efectivamente te ven, ¿no? Y el papel que vas a jugar. Realmente los grandes operadores a nivel mundial a los puertos nos ven como proveedor de infraestructuras. Como proveedor de infraestructuras. Y por tanto, muchas veces uno no tiene que equivocarse y, bueno, esto es lo que quiero ser o esto es lo que deberíamos ser, sino evidentemente el papel que evidentemente en esa cadena logística global jugamos y debemos de jugar, ¿no? Por tanto, a partir de ahí, pues, bueno, como comenta Damián, lo que tenemos que ser es facilitadores, al margen, lógicamente, de la labor principal de proveer infraestructuras de nivel, infraestructuras de calidad y adaptadas a las grandes necesidades del gigantismo de los buques. Y bueno, y ahí están los datos, es decir, 3 navieras a nivel mundial, pues prácticamente suministran casi el 50% de la capacidad de flota a nivel mundial. 7, estamos hablando del 75%, con lo cual estamos hablando de absolutamente oligopolios, de esas 3 grandes alianzas que concentran todo lo que es esa oferta. Por tanto, nosotros como puertos, vuelvo a insistir, proveedor de infraestructuras de calidad, de nivel, asociadas a esas necesidades que tienen los megabuques, y nosotros también lo estamos trabajando en esa línea, y evidentemente tener un papel de facilitadores, de correa de transmisión también con nuestra comunidad portuaria y con los diferentes elementos de la cadena logística. Y yo creo que ahí también nos sentimos cómodos y creemos que podemos hacer esa labor de sincromodalidad una labor también muy interesante y muy facilitadora. ¿Es suficiente ese papel de proveedor o de mero proveedor? Yo creo que el rol del puerto, coincidiendo en parte con todo lo que dicen los compañeros, pero al final, dentro de la cadena de valor hay un eslabón que es puerto. El puerto lo que tiene que tener muy claro es que su rol, su objetivo, es facilitar el desarrollo del hinterland, de la industria del país, del comercio, lo que fuere. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es ser eficaces y eficientes para que el sistema funcione, porque somos un eslabón necesario y podemos ser cuello de botella. Y entonces, más allá de la provisión de esas infraestructuras y de atender a las dinámicas que están teniendo ahora los buques en cuanto a necesidades de infraestructuras, yo creo que tenemos que hacer más cosas. Tenemos que ser la agilidad en la gestión, otro tipo de equipamientos, el estar también, pues, por supuesto que lo hacemos todos, en contacto con todos los actores que se mueven en una instalación portuaria y tratar de ir limando todo para que todo funcione como Dios manda. Pero el rol es ese, prestar un servicio de calidad y un servicio eficiente, eficaz, que sea fiable, como hemos dicho antes, que sea seguro, como hemos dicho antes, y ese es el rol que tenemos que tener. Estamos al servicio del resto de la cadena, así de sencillo. Más o menos no, yo creo que lo hemos dicho casi todo, ¿no? Hay que entender que el mundo camina hacia un proceso de concentración, pero no solamente en las navieras, en todos los sitios, ¿eh? No es el tema de que señalar a 3 o 4 cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen que reducir costes y eso implica un tamaño de barco mayor, eso implica una concentración de pocas escalas, por lo tanto tú tienes que estar sabiendo qué es lo que está sucediendo y adaptarte, porque eres un suministrador, eres como un aeropuerto, para que nos entendamos. También ha habido concentración de líneas de aviones y los aeropuertos están allí. ¿Por qué? Porque son prescindibles, porque al final la cadena termina en un aeropuerto o termina en un puerto. Ahora, lo que tienes que hacer es lo mismo que los aeropuertos, tienes que ser ágil, eficiente, tal, porque si no, cambiarás de aeropuerto. Y aquí, pues cambiarás de puerto, porque el barco se mueve muy fácilmente. ¿Qué más le da parar en Barcelona, en Valencia, que en Algeciras o que en Tánger o que en donde sea? Entonces, claro, es lo mismo, estás en la misma línea. Entonces, si tú quieres seguir siendo un papel activo y teniendo además que prestar un servicio a tu cadena, etcétera, tienes que adaptarte a esas condiciones. Y si no entiendes el mercado, te acabarán pasando, punto, no pasa nada. Hay otros agentes, sí hay muchos. Es que es así.
es que atendiendo esta integración vertical, digamos, y sin duda las autoridades portuarias no nos vamos a quedar, o vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para no quedar fuera del mercado, es decir, esta adaptación constante de las infraestructuras, calado, altura de grúas, etcétera. Esto lo vamos a seguir trabajando, digamos, con toda nuestra capacidad de los equipos ejecutivos y de desarrollo de nuestras propias infraestructuras, pero a la vez este doble aviso, por un lado, digamos, esto no es elástico, es decir, no vamos a poder seguir proveyendo según qué calado, según altura de grúas de manera infinita, O sea, esto primero hay unos ciertos límites, pero los vamos a llevar al máximo de nuestra capacidad para no quedar fuera del mercado, esto es evidente. Y por otro, ojo con esta integración vertical, que no los mismos que integran verticalmente no expulsen a según qué gran cargador que va a buscar otras soluciones. Por lo tanto, también pedir a estos grandes integradores verticales visión estratégica, no todo por el dinero, digamos, y la capacidad de poder hacerlo, no todo vale. Hay límites físicos en los puertos, esto no es elástico, segundo, y que ellos sean flexibles también para que no queden fuera del mercado grandes cargadores. Yo sí creo, por un último apunte, que es cierto que el rol y la forma de entender la gestión portuaria en los últimos años ha cambiado muchísimo, y a mejor. Tenemos ya una visión más de cliente, de prestación de servicios, antes quizás más receptivos, hace años no me voy a meter en eso. Y un ejemplo de lo mucho que puede hacer, y tiene que hacer, y debe hacer una autoridad portuaria, cogemos el Brexit. Sabéis que el puerto de Bilbao, pues con el Reino Unido, tiene mucho tráfico, y de repente tu principal tráfico se convierte en un tercer país. Dime tú si no hay cosas que hacer y que mover ahí, que se han hecho bien, porque era un tema planificado, que estábamos todos comprometidos, todos los actores, y se ha hecho bien. Y en esa línea eso es un ejemplo de cómo debemos actuar y aplicarlo a todo. Muy bien. Pues enseguida seguimos hablando de las exigencias de las compañías navieras, de los riesgos de que se muevan de puertos. Ahora, si les parece bien, vamos unos minutos a publicidad. Gracias. Estábamos hablando hace unos instantes del tema de las compañías navieras, de sus exigencias y sobre todo de la capacidad y de la facilidad y de la fragilidad de esa cadena para que esas compañías puedan optar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, por uno u otro puerto dentro de la cadena logística y en ese sentido hay riesgos. Uno de los temas que más preocupa en estos momentos a las autoridades portuarias españolas, sin lugar a dudas, es el tema del Fit for 55, del plan de la Unión Europea de imponer un sistema de comercio de emisiones en el transporte marítimo y en los puertos, y es ese riesgo, dentro de este contexto que estamos hablando de fragilidad, es ese riesgo de que las compañías navieras, ante la posibilidad de encontrar puertos próximos con menores exigencias medioambientales, automáticamente cambien sus rutas y sus calados y escalen en los puertos que están enfrente, no solamente en la parte sur del Mediterráneo, sino incluso podríamos hablar de Reino Unido, puertos que están fuera del contexto de la Unión Europea. ¿Cuál es el nivel de preocupación, Gerardo, ahora mismo de las autoridades portuarias con respecto a este asunto tan relevante? Pues es una preocupación, yo diría que muy elevada, y para nosotros ahora mismo es una prioridad absoluta. Y enlazando con el comentario de Ricardo, ahora evidentemente las autoridades portuarias estamos haciendo ese papel de liderazgo. Sobre todo, ¿por qué? Pues porque evidentemente nos jugamos mucho, todos apoyamos lo que es el Green Deal, el Pacto Verde, evidentemente como responsables de instituciones, en este caso de los puertos, y también como ciudadanos. O sea, todos los apoyamos al 100%. Pero el Fit for 55, su aplicación práctica, pues evidentemente deja mucho que desear. Y vuelvo a insistir que legislar desde los despachos tiene sus riesgos, porque es no querer ver muchas veces la problemática y la realidad, que muchas veces tiene muchas caras. Y este es un claro ejemplo de ello. Es decir, en principio, lo que no se pueden plantear son
la creación de facto, por la aplicación práctica de la legislación, que en principio se quiere aplicar, la creación de paraísos fiscales de CO2. ¿Por qué? Pues porque si en tu entorno inmediato es posible técnicamente escalar en puertos cercanos que van a cumplir tu misma función, pues evidentemente eso va a producir una desviación de tráfico. Con lo cual, el medio ambiente no lo protegemos, simplemente estamos facilitando la creación de paraísos fiscales de CO2 que no vamos a poder controlar desde la Unión Europea. Número uno. Y luego, número dos, eso a efectos prácticos, pues esa desviación de tráfico nos va a producir pues una pérdida de volumen de actividad en los puertos, y eso enlaza con el transbordo. Aquí el transbordo es un elemento que no ha estado suficientemente valorado y puesto en ese sentido, dándole la prioridad que tiene. El transbordo, que representa, no solo representa actividad, representa volumen y representa empleo, que es fundamental, sino también hay conectividad. Y si no tenemos conectividad, evidentemente perdemos inmediatamente la competitividad. Nosotros como país, España, tiene una situación de liderazgo desde el punto de vista de conectividad. Valencia, corrígeme Aurelio si me equivoco, pero estamos el 21, Algeciras el 22, Tangermez el 23 y Barcelona el 24 desde el punto de vista de conectividad a nivel mundial. Eso es un activo fundamental que tenemos que trabajarlo, tenemos que defenderlo. Por tanto, es fundamental que hagamos un marco de colaboración que estamos realizando entre los puertos principales de mayor actividad del contenedor, trabajamos con puertos del Estado y en ese sentido también se tiene que terminar de alinear lo que es la Oficina Española de Cambio Climático, porque al final se trata de constituir una posición sólida país que defienda los intereses, como mínimo, de España, pero evidentemente es una problemática que trasciende a nuestro propio país. También hay situaciones también en el Báltico o situaciones en el Mediterráneo oriental que también se ven efectivamente afectados. Y adicionalmente la propia Unión Europea tiene que hacer una reflexión sobre lo que es la seguridad de su cadena logística. Yo creo que es que no se está haciendo. Lo hemos visto con el COVID, la importancia de las cadenas logísticas, de lo que es la protección de los puertos, el apoyo a los puertos y al propio transporte marítimo. Es decir, la Unión Europea lo que no puede hacer es externalizar el transbordo en terceros países. Eso es un error de estrategia tremendo, tremendo. ¿Por qué? Pues porque quien controla el transbordo controla la cadena logística. Y muchas veces lo que son terceros países, evidentemente sus intereses económicos y sus intereses estratégicos no necesariamente están alineados con los propios de la Unión Europea. Por tanto, hay que hacer una reflexión seria, profunda. Yo creo que en ese sentido debemos estar orgullosos, porque aquí desde el propio sistema portuario español, los puertos en este caso, estamos trabajando, sus equipos técnicos, estamos trabajando en esa línea y realmente estamos liderando ese planteamiento o esa reflexión que evidentemente la Unión Europea hay que realizar. Estamos en ese proceso de codecisión, estamos trabajando por una parte desde el punto de vista de ese posicionamiento país y también por otra parte con los eurodiputados en el Parlamento, pero tenemos que seguir avanzando y evidentemente alinear muy bien esta cuestión porque nos jugamos mucho, porque evidentemente podemos hablar de infraestructuras terrestres, podemos hablar del ferrocarril, podemos hablar de la conectividad, del puerta a puerta, pero si no tenemos evidentemente ese volumen de actividad importante como tenemos en la actualidad en el lado mar, evidentemente el resto se cae por sí mismo. Claro. Yo, estando absolutamente de acuerdo con la reflexión que ha hecho Gerardo, aplaudo sus palabras, las suscribo al 100%. Máxima preocupación, para hacer un enfoque diferente, estando de acuerdo con todo lo que has dicho, máxima preocupación por el medio ambiente. Es decir, lo que se está intentando es pues que tengamos un futuro descarbonizado, ¿no? Y hay un planteamiento general 2030, 2050, Fit for 55, que nos lleva efectivamente a que el sector marítimo esté en el mercado de emisiones de carbono. Es natural que esté, ¿no? Y también es natural que los puertos seamos agentes activos en esta descarbonización. Que nadie crea que los puertos somos reticentes o somos un lobby en contra de la descarbonización. Al contrario, nosotros somos los primeros que estamos lanzando medidas para descarbonizar constantemente, ¿no? Pero esto hay que hacerlo bien, porque si se hace de cualquier manera y se provoca todo lo que ha comentado Gerardo, pero es que además se provoca que vayamos contra el propio medio ambiente, porque al final una mala aplicación de la entrada del sector marítimo en el sistema de comercio de emisiones lo que va a provocar son
más emisiones. Que esto sería, digamos, por un lado, pérdida de competitividad, de economía, de ocupación, de control de la cadena logística, pero por otro, irías en contra de lo que tú quieres preservar, que es precisamente este futuro descarbonizado, ¿no? Eso es una visión más global, ¿no, Aurelio? Es decir, no tan... Estamos de acuerdo porque entre otras razones hemos trabajado juntos los tres puertos, o sea, presentando papeles e investigando, con lo cual es lógico que converjamos, ¿no? Pero yo sí que querría decir unas cuantas cosas que yo creo que la opinión pública las tiene o hay interpretaciones tergiversadas. El medio más eficiente y menos contaminante es el marítimo, punto. Pero además a una enorme distancia del segundo. ¿De acuerdo? Si aceptamos eso, ya empezamos entonces a pensar ya con criterios razonables. Segunda cosa, el avance tecnológico en el transporte marítimo ha sido brutal y las emisiones que tienen de CO2 los motores actuales no te parecen en nada a los de hace 10 años, como pasa, por cierto, con el de carretera. ¿De acuerdo? Aceptado eso y aceptado que estamos todos con programas, todos los puertos, con programas de descarbonización muy potentes, gastándonos e invirtiendo el dinero en descarbonizar, porque nos creemos como puertos y como ciudadanos, que lo ha dicho Damián y estoy totalmente de acuerdo. Aceptando eso, lo que no se pueden hacer es aprobar medidas que no solucionan el problema y te perjudican. Y esto ya no entiendo nada. Porque los ciudadanos europeos ya estamos acostumbrados a que nos va a costar la descarbonización un poco más y tendremos que perder capacidad adquisitiva. No pasa nada, lo hemos asumido. Pero lo que no tiene sentido es aprobar una medida que no corrige para nada las emisiones, simplemente las traslada, genera paraísos fiscales y encima te perjudica. Y dice, mira, no entiendo nada. Esto sí que no lo entiendo. Y entonces eso es lo que le hemos dicho a la Comisión, que probablemente no nos haga ni puñetero caso como suele ser habitual. Pero bueno, da igual. Es que el riesgo incluso es que vaya a Reino Unido, por ejemplo, es decir, cualquier mercado que sea externo a la claro, Unión Europea, a cualquiera. Sí, la verdad es que es cierto lo que han dicho todos mis compañeros y no voy a repetir, no os voy a arruinar el programa. Pero sí igual dar algún otro enfoque o visión, ¿no? Los puertos sí estamos haciendo esfuerzos importantes, es cierto que tenemos músculo, pero también tenemos voluntad y vocación de hacerlo, ¿vale? Teniendo en cuenta lo que ha dicho Aurelio de que no somos los más contaminantes. Pero dicho esto, es cierto que el objetivo que se ha planificado, que se ha planteado es el bueno, es el real, pero quizás la forma de articularlo no es la más adecuada, es claramente mejorable. Hasta ahí todos de acuerdo. Pero también yo ya me pongo en el otro lado otra cosa. Claro que hay desequilibrios. Cuando tú metes una normativa que afecta a cierta parte del globo y no afecta a otras, evidentemente hay desequilibrios. Pero también es cierto que el mundo desarrollado tiene que tomar un rol de liderazgo en este tema y eso supone dejar pelos en la gatera. Supone, como se ha hecho en el ámbito laboral y en otros ámbitos, es que esto no es nuevo. Quiero decir que si tú admites ese liderazgo y evidentemente el planeta solo hay uno, por mucho que nos separemos nosotros en nuestros mapas y todos estamos en el mismo barco aquí, sí que sí, pues claro que el mundo occidental tiene que tirar del carro, tiene que arriesgar, tiene que perder parte de la competitividad porque es el que tiene que arrastrar al resto, pero luego también existen formas de penalizar a quienes no siguen el carro, aunque sea a distancia, ¿no? Por ver otra visión. Tal vez ese liderazgo lo que hay que hacer es desarrollarlo en el contexto de la OMI, por ejemplo, y que todo el mundo aplique la normativa, ¿no? Ni todo eso. Estamos en contra de la medida, tal que, ojo, que es distinto. Yo quiero el objetivo, pero para alcanzar ese objetivo puedo tener una serie de herramientas para hacerlo. La elegida no es la buena. Por ejemplo, yo puedo hacer una cosa muy sencilla. Dice, yo quiero conseguir que para el año 2030 las emisiones de CO2 por tonelada de los barcos sean las que sean, 25, la mitad. ¿Qué voy a hacer? A lo largo de todo este ciclo hasta el 2030, todos los barcos que estén por debajo de esas emisiones no pagarán nada y los que estén por encima estarán penalizados. Ya está. Fiscalidad ambiental. Fiscalidad ambiental, punto, ya está. El mismo objetivo, además cuantificado, porque aquí me hace mucha gracia, aquí si no se cuantifica, ¿qué es eso que voy a conseguir descarbonizar? ¿Tú te has fijado un objetivo? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué porcentaje quieres? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Desviando el tráfico a Marruecos? Me toca las narices, hombre. Sí. No sé si me explico. La medida que indica, pues, no el objetivo. Efectivamente. Hay planteamientos que son muy de titular, ¿no? Vamos a hacer esto. Y luego, pues hay que rascar un poco para ver que efectivamente este planteamiento puede ir en contra de lo que te habías, propuesto, ¿no? Y yo remarcar de nuevo el gran trabajo que hemos hecho, en este caso las tres autoridades portuarias del Mediterráneo, pues las que trabajamos más con contenedores, Algeciras, Valencia y Barcelona, para poder presentar
enmiendas, si se me permite la palabra, concretas a lo que se está planteando, enmiendas concretas acerca de el concepto de escala o pues las bonificaciones que deben haber en la línea de fiscalidad ambiental que ahora apuntaba Aurelio, ¿no? Este trabajo esperemos que llegue a buen puerto. Yo quiero pensar, Aurelio, que quizás sí nos van a escuchar y... Muy bien. Pero es evidente que necesitamos, ¿no? Aparte de que eso nos escuche, que la aplicación sea global, ¿no? Lo que marcabas de la OMI, también tenemos recursos como puertos para poder escalar este planteamiento a nivel mundial. Pero sobre todo, interpelar a la sociedad asegurando que los puertos somos agente activo en la descarbonización y que queremos seguir siéndolo y que lo queremos hacer bien hecho, no con medidas que vayan en contra de esta propia descarbonización. En todo caso, y esto porque los puertos, y se ven las medidas que tomáis, tenéis capacidad de impulso, capacidad de impulsar la sostenibilidad, capacidad de impulsar la innovación, porque la legislación, la normativa y la estructura de los puertos os da herramientas. En cualquier caso, siempre hay una petición por parte de las autoridades portuarias y más de autoridades portuarias relevantes y grandes como son las vuestras, de mayor autonomía de gestión. Mi pregunta es, ¿autonomía de gestión para qué, Aurelio? Vaya, hombre, voy a empezar por otro. Bueno, esto lo debatimos en el marco estratégico y yo creo que quedó bastante claro. Yo personalmente creo, pero aquí hay distintas opiniones, cuando estamos hablando de capacidad de gestión no significa que tengas ausencia de control. Tú, el papel que debería tener el presidente del puerto pues sería una especie como el CEO de una empresa que le marca una serie de objetivos, los que sean, y bueno, pues tiene un seguimiento, porque el CEO de aquí no somos los propietarios nosotros, el propietario es Puertos del Estado. Pero una vez que te han marcado unos objetivos de rentabilidad, de crecimiento, de lo que sea, que te dejen algunas herramientas que puedas utilizar, por ejemplo, la gestión de recursos humanos. Voy a poner eso porque como principal elemento, porque claro, en este momento tú quieres incentivar la eficiencia, el trabajo, etcétera, etcétera, pero no tienes ninguna herramienta para hacerlo, ninguna. Puedes darle algún incremento de productividad, no tienes herramientas. ¿Cómo penalizas al que no está haciendo nada o al que los hay en todas las organizaciones humanas? No tienes herramientas. Pues a lo mejor un poco más de autonomía en la capacidad de gestión y algunas otras parcelas pequeñas, tampoco muchas. Yo no quiero competir en precios con los compañeros, no quiero, no me interesa además, creo que no nos interesa a ninguno, ¿entiendes? Pero sí ese tipo de gestión, lo que es gestión interna, que me marquen objetivos, que me vigilen, que ya me vigilan el Tribunal de Cuentas, la Intervención General, la auditoría interna, la auditoría externa. Joder, claro, si eso no tengo ningún inconveniente, joder, eso es seguridad para mí, porque si no después en el Consejo de Administración tienes responsabilidades, ojo, a ver si nos aclaramos, ¿no? Entonces yo quiero control, pero que tenga capacidad de gestión mínima, ¿no? Yo sí creo, comparto todo lo que dice Aurelio, porque este tema sí que está manoseado ya en 1000 reuniones, esto tal, pero sí creo que es bueno incrementar la capacidad, la autonomía de gestión de las autoridades portuarias, porque al final te da más agilidad. Siempre hemos dicho históricamente, desde que se construyó la Unión Europea, que todo lo que pueda hacer la administración más cercana al ciudadano que no lo haga otra. Hay muchas cosas que, en mi opinión, estarían mucho mejor gestionadas desde la proximidad, desde la autoridad portuaria, es decir, con esa autonomía de gestión. Y luego ya entras en casos prácticos, y no está hablando de política, está hablando de gestión pura y dura. Se trata de tener las herramientas necesarias para responder a lo que te está pidiendo el mercado. En tema de recursos humanos, ha dicho Aurelio, por supuesto que es uno sí, pero luego pues, también el tema de la ordenación de los espacios, que los trámites son largos, tendidos, y al final estás en un mundo, eres parte de una cadena privada, siendo el único eslabón público, y tienes que ponerte a su altura, tienes que tomar la misma agilidad y la misma eficacia para no distorsionar absolutamente todo, ¿no? Por eso a mí yo creo que es un tema muy importante, además está asumido por todos los puertos, está asumido por Puertos del Estado, se ha debatido varias veces en el seno del marco estratégico, y luego otro aspecto, ya por abrir más frentes, ¿no? Más debate y tal, a veces se toman las mismas decisiones desde Puertos del Estado para un puerto de una dimensión como puede ser Valencia, ya que le tengo aquí a Aurelio, y otra como puede ser Villagarcía, por decir un puerto que es absolutamente necesario en Villagarcía, y yo creo que eso también distorsiona un poquito, no es el mecanismo. Hay cosas que claramente funcionarían mejor
con una autonomía más amplia de gestión. No solamente hay un control importante en recursos humanos, hay un control importante en inversiones. Ahora mismo el Consejo de Ministros ya tiene que aprobar determinadas inversiones a partir de determinado nivel y de determinada cantidad. No sé, vemos como todos los años los grados de ejecución presupuestaria son bajos o bajísimos porque es que no hay capacidad para ejecutar de una manera rápida. Porque con esos controles se nos lleva a la ineficiencia. Yo creo que efectivamente, y se ha debatido mucho, más autonomía de gestión pues nos lleva a más eficiencia y en definitiva a poder desde esta infraestructura ofrecer más a la economía y a la ocupación, ¿no? Se han apuntado los temas laborales, efectivamente. Yo creo que deberíamos poder tener una cifra, la famosa masa laboral máxima autorizada, que luego podamos aplicar más libremente. Cuando tú a esa cifra le pones demasiados condicionantes, pues acabas teniendo una rigidez que te anula, ¿no? Pues oye, pues que se nos dé una cifra y que a partir de aquí podamos organizar todos los recursos humanos de acuerdo con nuestras necesidades, ¿no? O las necesidades reales de estas autoridades portuarias, ¿no? Con no más condicionantes que esta cifra máxima, ¿no? Pero por otro lado la contratación. Llegamos al absurdo efectivamente de tener que pasar por filtros y filtros inversiones que deberían ser más ágiles, ¿no? Nosotros hemos tenido casos flagrantes en el puerto de Barcelona, ¿no? Y por lo tanto nosotros planteamos que, como sea, en el marco estratégico o con la famosa modificación de la ley de puertos que está en marcha, veremos qué ritmo lleva, ¿no? Pues que tengamos unos márgenes claros, es decir, por ejemplo, pues que solo pasen por estas autorizaciones de puertos del Estado lo que son obras, pongo dos magnitudes, de más de 6 millones de euros y que sean obras marítimas. Porque lo otro ya lo podemos hacer nosotros, con normalidad. O sea, que nosotros estemos meses y meses y meses esperando recibir una autorización para una obra menor, de menos de 6 millones de euros, y que sea terrestre, pues es absurdo. Porque esto ya lo gestionamos desde la proximidad. Esto es eficiencia, esto es rapidez y esto es capacidad de gestión más autónoma, que es lo que reclamamos en definitiva. Claro. Sí, para liderar, para darle respuesta al mercado, tener esa flexibilidad, necesitamos evidentemente más capacidad de gestión y sobre todo ir acompasando los tiempos. Es decir, si hacemos una visión un poco retrospectiva, nos vamos a la ley del 92 o su modificación del 97, realmente estamos en un proceso de involución. O sea, no es que vayamos y necesitamos más, sino es que evidentemente estamos en retroceso. Y en este proceso de involución realmente es preocupante. ¿Por qué? Pues porque, bueno, insistir, no damos respuesta a esas necesidades que el mercado, que nuestros clientes necesitan de puertos ágiles, de puertos versátiles. Y en ese sentido, pues yo creo que tenemos que hacer todos una reflexión y, en definitiva, no se trata de, o al menos de luego, nuestra visión no es romper el modelo, ni muchísimo menos, sino hacerlo más eficiente, más eficaz. Y en ese sentido, yo siempre pongo un ejemplo muy clarito, es decir, no solo hablamos de inversiones, hablamos simplemente de la pura gestión de recursos humanos. En nuestra casa, en la Autoridad Portuaria de Algeciras, y permitirme que haga un caso concreto, la estructura de fuera de convenio, de personal de fuera de convenio, es la misma, el número, desde el año 2007. No 17, sino del 2007. Éramos 33 y ahora somos 32 más 1. Yo creo que efectivamente, yo creo que está clarísimo, ¿no? Y en ese sentido sí que es importante, porque si queremos ser, bueno, insistir, y si queremos también no solo dar respuestas, sino también poder competir en cierta igualdad de condiciones con los puertos asiáticos, del norte de Europa, incluso los del sur, también, evidentemente, del sur del Mediterráneo, que tienen fórmulas de gestión y de administración muchísimo más ágiles que las nuestras, pues evidentemente tenemos que dotarnos, al menos mínimamente, de unas herramientas para poder competir y, por tanto, es más que necesario, es urgente. El propio desarrollo de la reflexión estratégica, del marco estratégico, es un ejemplo de la lentitud en la adopción de decisiones. Es decir, estamos con el marco estratégico, existe uniformidad, yo creo que estamos todos muy de acuerdo en lo que hay que hacer, pero claro, hay que aprobar el marco estratégico, después hay que desarrollar lo que digamos legalmente, cuándo vamos a llegar a realmente aplicar las cosas, ¿no? Hay alguna cosa que querría, no es lo mismo esto, y esto no es autonomía, pero para mí me preocupa muchísimo, y es, lo que no tiene sentido es que los puertos tienen capacidad financiera,
porque nos pagamos nuestras inversiones. Sí. Y sin embargo, el nivel de ejecución de nuestras inversiones año tras año apenas representa el 40%. No se puede permitir el país una serie de puertos que tienen pues, necesidades, que tienen recursos para pagarlos, que el nivel de ejecución de las inversiones de todo el sistema sea al 40%. Moraleja, algo falla. Claro. Pero no solo en el puerto, probablemente toda la administración. Pues habrá que simplificar la tarea administrativa. No puede ser que hayamos recibido nosotros hace poco un papel, un informe que nos hacía falta 18 meses después de haberlo presentado cuando tenían 2 o 3 meses para hacerlo. Sí. Claro, esto no puede ser. Esto es una locura. No es culpa a lo mejor de que lo ha firmado, que quede claro, pero no puede ser. No estoy echando culpas, pero algo falla. Sí. Pues simplifiquemos los trámites. Pues fíjate que hemos apuntado desde las autoridades portuarias de los puertos, digamos, con más actividad del sistema portuario, hemos apuntado 3 cosas muy claritas, digamos, respecto a la autonomía, ¿no? El tema de recursos humanos, el tema de contratación, de que no hayan según qué necesidades de autorizaciones por debajo de, y el tema de, como ha apuntado Ricardo, de una cierta diferenciación. Es evidente que hay puertos que somos más capaces de tener más autonomía, evidentemente, y otros que necesitan más de esta estructura paraguas de puertos del Estado, y por lo tanto, pues si avanzamos dentro del marco estratégico en estos 3 campos, muchos más, pero en estos 3 concretos, por poner, digamos, negro sobre blanco, pues seguramente seremos más eficientes y aportaremos más, que es al final nuestro papel, a la economía y a la ocupación del país. Muy rápido, Gerardo. Sí, andando un poco en el comentario de Aurelio, que me parece muy acertado, el grado de ejecución de las inversiones. Yo ahí sí que me gustaría pedir o poner algún deber al resto de administraciones, y en este caso es a MIDMA y MITER. Necesitamos que Fomento y Medio Ambiente dialoguen más, se coordinen más. ¿Por qué? Pues porque al final muchas veces todo lo que son las tramitaciones medioambientales absolutamente son escenarios, son muros infranqueables. Con lo cual, esa labor también de facilitación por parte del punto de vista ministerial, y vuelvo a insistir, entre MIDMA y MITER, yo creo que es muy importante y haría un gran bien a todo lo que es la gestión portuaria y la agilización y la puesta en valor y la aplicación práctica de las inversiones. Es un dato, es decir, en la última década no supera el 50% el grado de ejecución de las inversiones del conjunto de puertos, y eso es una reflexión, y no es por falta de capacidad y que los técnicos de las autoridades portuarias no sean eficientes, todo lo contrario. Yo creo que evidentemente hay que poner muy en valor esa labor de los técnicos de las autoridades portuarias. Evidentemente son las dificultades que nos encontramos por el camino. Son las 10 de la mañana, estamos yo creo que avanzando en momentos intensos y muy interesantes del debate. Nos va a permitir a la audiencia que nos extendamos un poquito más, tenemos además que introducir sus preguntas. Yo antes de introducir las preguntas de la audiencia, una pregunta tal vez sesuda, pero os voy a pedir concreción porque viene al hilo de lo que acabamos de hablar, puertos más autónomos. Mi pregunta es, ¿puertos más autónomos y puertos más autonómicos? ¿Qué papel tienen que tener las comunidades autónomas en la gestión de los puertos de interés general? Ricardo. Yo hay dos reflexiones. Una, cumplimiento de la normativa vigente. Es decir, en el caso del País Vasco hay un Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado por todos, que es una ley orgánica en el marco de la Constitución, no estoy hablando de nada raro, y dice lo que dice. Dice lo que dice. Luego ese es un camino que, aunque es difícil, y no sé hasta dónde se puede llegar, hay que explorarlo y hay que avanzar. Y dicho esto, yo soy más partidario de puertos autónomos. Es decir, yo quiero autonomía, porque si me pasara, imagínate, que se traslada la competencia del puerto de Bilbao a la Comunidad Autónoma Vasca, y luego sigo estando así, o peor, o mejor, no lo sé, no me sirve. El puerto tiene que ser autónomo, y luego desarrollar el otro aspecto con los ritmos que sean y sé las dificultades que conlleva. Absolutamente de acuerdo con Ricardo, la verdad, hay una legislación vigente y lo que estamos poniendo sobre la mesa es la necesidad de más autonomía, no de más autonomismo, por lo tanto, puertos más autónomos. La relación con los ministerios, con puertos del Estado, pero a la vez la relación con los departamentos, con las consejerías correspondientes de los gobiernos autonómicos, pues tiene que ser eficiente, sobre todo tiene que ser eficiente. Yo creo que el marco actual, que esto viene de los famosos pactos del Majestic del año 96, en el que las comunidades autónomas pues designan la presidencia de la autoridad portuaria y también, importante, la mitad del Consejo de Administración, nos da unos encajes que tienen que ser leídos en positivo y para avanzar en una mayor
eficiencia, sobre todo, y competitividad del sistema portuario. Tenemos que ser conscientes de que nuestro papel es de proveedor de servicios para que la economía y la ocupación funcionen y funcionen bien. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, además no puedo añadir nada. Tal vez por introducir un elemento que no has preguntado tú, pero simplemente ya que estoy aquí, me has dado la palabra. Ahí lo que habría que hacer, una mi reflexión, que el marco estratégico no creo que lo hicimos suficientemente, es si el número de puertos es adecuado o habría que buscar una concentración. Tabú. No llegaremos a ningún acuerdo nunca. No, está bien, porque además en ese propio marco estratégico se reconoce en el debate los problemas y las idiosincrasias regionales y locales, y el cainismo nacional que impide que el vecino de enfrente sea quien me venga a gestionar a mí. O sea, pero 28 puertos a lo mejor no lo sé si son demasiados, no tengo ni idea. Eso además yo soy gestor transitorio y entonces que los que vengan detrás lo analicen, pero a mí me parecen muchos personalmente. Hay ejemplos en el norte de Europa, pero bueno, en todo caso podemos también coordinarnos más y mejor. En Italia. Por ejemplo, también hay un modelo italiano. Sí, italiano. ¿Funciona? ¿No funciona? Bueno. Yo creo que no. Bueno, tal vez haya que dejarle tiempo también para su evolución. Permitidme, y introducimos un poco las preguntas de la audiencia. Enrique Tico, presidente de FETELLA, pregunta por el reglamento Consortia, que hasta ahora está vigente en la Unión Europea con el tema de las compañías navieras. Él considera que, si bien en 2018 era un reglamento válido, ahora supone una grave agresión para la libre competencia, porque las navieras están consiguiendo con este reglamento pues un trato preferencial, y muy probablemente, pues a su juicio, es alguna consecuencia de la situación de tormenta perfecta que vive la cadena marítima. No sé qué punto de vista tenéis para este reglamento y si debe seguir funcionando o debe romperse. Hombre, si hay quejas realmente de los usuarios principales, quiere decir que algo falla, ¿no? Esto es obvio, ¿no? Entonces habrá que revisarlo. Al fin y al cabo, la normativa, el mercado evoluciona, pues habrá que buscar una adecuación de esa normativa a la realidad, ¿no? Pero no tengo opinión, honestamente. Pero el posicionamiento del Parlamento Europeo recientemente fue claro, ¿no? Que es de seguir teniendo este marco que permite estas alianzas, ¿no? Y de hecho, durante la pandemia, y antes lo comentábamos, pues los puertos europeos han funcionado mejor que los puertos americanos, donde hay otro tipo de regulación de estas alianzas, ¿no? Por lo tanto, bueno, es efectivamente pues un tema de queja constante y en el que hay que evolucionar. Esto tiene que ver también con la integración vertical, pero bueno, hemos funcionado y estamos funcionando bien. Pregunta Gerardo, relacionada con el cambio de posicionamiento de España con respecto a la política en Marruecos, y pregunta de cómo esto puede beneficiar o puede afectar a puertos como Ceuta, Melilla y, por supuesto, puertos como Algeciras, muy perjudicados en estos últimos tiempos por todos estos cierres de fronteras, cierres de operaciones paso del estrecho. ¿Cómo ha afectado esto a Algeciras y cómo puede beneficiar esta cuestión desde el punto de vista de la operativa? Bueno, en primer lugar, hay que poner de manifiesto que todo lo que ha sido esta situación de desencuentro diplomático, pues evidentemente ha tenido unas repercusiones también muy negativas. Eso asociado también a todo lo que ha sido la actividad propia del COVID, que también hay que ponerla de manifiesto. Y yo distinguiría ahí dos líneas de trabajo. Por una parte, lo que es la mercancía, los flujos de mercancía, la mercancía rodada, el RORO, que en el caso de Algeciras, pues hemos continuado trabajando como, yo diría, como un enlace prioritario estratégico entre Tangermet y Algeciras-Tangermet, y ahí están los datos y los crecimientos. Hemos crecido en dos dígitos, ¿no? Estamos haciendo el año pasado cerramos con prácticamente casi unos 420.000 trayectos de camiones y de bateas, lo cual eso da orden de magnitud de la potencia de lo que es ese flujo comercial norte-sur, sur-norte. Y esa es la primera reflexión. Es decir, Marruecos, para lo que es España y el papel que jugamos los diferentes puertos, y específicamente Algeciras, pues es un socio comercial estratégico. Y luego, desde el punto de vista del pasajero, pues bueno, hemos tenido ahí una situación, evidentemente, de 2 años interrumpidos, que realmente pues ha lastrado. Yo, el dato que manejo es que, en concreto Algeciras, hemos dejado de hacer entre Algeciras y Tarifa, esas que gestionamos los dos puertos, más de 10 millones de pasajeros. 10 millones de pasajeros. Que hemos dejado de hacer nosotros y los vecinos también de enfrente, tanto Tangermet como Tarifa. Muchas veces se hablan de las repercusiones de un lado y no del otro.
Por tanto, para nosotros pues es una noticia muy esperada, especialmente para la comunidad portuaria, sin entrar en otros planteamientos de otro calado que representan, pero evidentemente para nosotros es fundamental volver a retomar la normalidad, lo que es la realidad de ese puente marítimo entre Europa y África que representa Algeciras y representa Tarifa. Por tanto, es una noticia positiva y muy esperada, y lo que sí que es cierto es que esperemos también concreción, porque ahora mismo lo que tenemos son buenas palabras, buenas intenciones. Se habla de la operación Paso del Estrecho de este año, pero yo creo que las circunstancias se dan pues para que haya un inicio y un restablecimiento lo antes posible. Lo antes posible, con las medidas de seguridad, lógicamente, seguimos también en época de pandemia, pero evidentemente que se reanude, porque yo vuelvo a insistir, hay una parte importante de nuestra comunidad portuaria que lo ha pasado y lo sigue pasando mal, y por tanto es muy importante y es prioritario que se reanude la actividad. Os sigo rogando concreción. Pregunta Iñaki Echeverría, a raíz de lo que hemos hablado de los pliegos de prescripciones, de servicios, y a raíz de lo que hemos hablado de la competencia dentro de los puertos. Él reflexiona, ¿no se da el caso de que al exigirse los mismos requisitos mínimos en los distintos servicios se pueda dar duplicidad de medios, mientras que varios proveedores podrían aportar parcialmente de medios y en su conjunto garantizar esa calidad? Ricardo. Sí, a ver, el pliego de condiciones dice lo que dice. El puerto reflexiona a la hora de elaborar el pliego con un único objetivo: prestar el mejor servicio posible, tener un servicio de calidad garantizado, que quizás se puede hacer, ¿por qué no? El que se junten dos personas, hagan un audit de dos personas, dos empresas hagan un audit tal y cual, o sea, el mecanismo no impide otra cosa. Otra cosa es que en algunos servicios, voy a poner el más difícil quizás, que puede ser el de remolque, es complicado porque tú estás estableciendo, estás exigiendo una serie de buques y de condiciones para que se preste un servicio de calidad que el puerto, como han demostrado antes los del Mediterráneo, lo necesita con este temporal que tenemos ahora. Y lo tienes que poner, Es cuestión ya del libre mercado de las empresas que se pongan de acuerdo, y lo mismo que en otros sectores de actividad se llegan a acuerdos, aquí también se puede llegar. Nosotros estamos cómodos con el marco jurídico actual respecto a la regulación de los servicios portuarios y la aproximación desde el punto de vista de la competencia, pero esto no impide que efectivamente pues vayamos reflexionando y mejorando. Tenemos mecanismos de diálogo con nuestras comunidades portuarias, podemos escuchar y podemos elevar y podemos sin duda ir mejorando en la línea de lo que ha comentado la persona que ha preguntado, ¿no? Pero en todo caso hay comodidad, yo creo que se presta un servicio de calidad, siempre evidentemente sujeto a mejoras. Alfredo Soler, de Terrassa Soler, conecta con el problema de esta mañana, con el problema de la congestión. Os pregunta, ¿tienen algún plan de actuación para que la actividad fluya una vez se pueda producir la apertura y no quede bloqueada en un nudo en los accesos al puerto y a las terminales? ¿Algún plan para mercancías con prioridad como perecederas, contenedores frigoríficos, mercancías peligrosas? La primera prioridad que tenemos es que salga la importación, porque si no salen los contenedores no tenemos capacidad para recibir ni un puñetero barco. Punto, primera prioridad. Segunda prioridad, obviamente los frigoríficos, productos perecederos, porque obviamente eso van a supermercados y cosas por el estilo, y eso tienen necesidad de urgencia, ¿no? Y luego lo que hay que hacer es una reflexión de que, dado que tenemos un horizonte en que no sabemos cuáles son las vicisitudes que nos vamos a encontrar en el futuro, a lo mejor necesitamos espacios fuera del puerto para poder almacenar contenedores en otros sitios. Porque es que si no, los patios son como son y cabe lo que cabe, ¿eh? Y entonces en circunstancias como estas, que no es imposible de pensar que se puedan repetir por los transportistas o por otros agentes, que quede claro, necesitas espacios de descongestión. Ya hay coordinación, evidentemente, en cuanto recuperemos la normalidad, continuará habiendo coordinación para priorizar los flujos y recuperar la normalidad, y que de esta crisis aprendamos y podamos tocar algunos temas estructurales, temas de suelo logístico, coincido plenamente con Aurelio, que van a ayudar a que la cadena logística sea más fluida, en definitiva. Penúltima pregunta, esta es para Aurelio. Hemos conocido que esta semana ya se ha recibido el informe de Puertos del Estado sobre la ampliación de la terminal norte. Aunque ya ha anunciado que hasta el viernes el Consejo de Administración no va a anunciar el sentido del informe, ¿es optimista? ¿Pueden estar los operadores tranquilos con respecto al sentido del informe? Hombre, el viernes desvelaremos todas las incógnitas que pueda haber sobre el tema. Por naturaleza suelo ser optimista, esto es verdad, ¿no? Me sumo un poco a la línea de Damián, pero hay que esperar el viernes para saber la realidad.
Confiamos entonces en la naturaleza del informe. No, primero el consejo. Evidentemente Aurelio está obligado efectivamente a que mañana, ¿no?, este tema pase, pero primero el consejo siempre. Los presidentes apoyan la metodología de trabajo, ¿no? Sí, Una sí. solidaridad interportuaria. Tanto que nos critica, mira, ahí tienes. No me resisto a una última pregunta, y la pregunta es para Aurelio, pero ¿También? no sobre Aurelio. Sí, sí. Como presidente de la fundación del Valencia Club de Fútbol que fuiste, ¿tenemos algún consejo para el candidato Barcala? No En sabe torno dónde... a su futuro en el Athletic Club. A ver, no sabe, primero, sí que lo sabe, pero no sabe dónde se mete. Punto uno. Pero hay que reconocer también que las realidades sociales, ojalá tuviéramos en la realidad social del Valencia la misma que tienen en Bilbao. A mí los admiro de siempre, no de ahora, de siempre. Y me parece que es un modelo que ojalá pudiéramos trasladar a Valencia. Entre los presidentes tenemos una relación muy fluida y no solamente hablamos de puertos, hablamos de otras cosas y ya me traslada consejos muchos y además siempre sabios, como es Aurelio. Lo más importante es que estés ilusionado, Ricardo. Claro, a estos temas a todo en la vida hay que entrar con ilusión, pero en un aspecto como el Athletic Club de Bilbao, que tiene un impacto social tan importante, que es sentimiento, que es alma, que mueve tantas sensibilidades, que afecta al ánimo de las personas en función de cómo vaya el equipo, hay que estar muy animado, muy ilusionado y con mucho coraje y trabajando muchísimo. En cualquier caso, los que hemos tenido la oportunidad de pasear por Bilbao con Ricardo, nos hemos dado cuenta perfectamente de que es muy respetado y muy querido. Por tanto, a buen seguro que llegarás a buen puerto. Muchas gracias. Les deseamos toda la suerte. Además, de Ricardo verdad, es muy buen candidato. Estos que me quieren echar de los puertos. No, seguro que no. Además tienes la gabarra a punto, siempre en el puerto. Muchas gracias. Gracias. Hacéis fuerza. Estupendo. Muchas gracias a los cuatro. Creo que hemos aportado un punto de vista interesante, un punto de vista diverso y un punto de vista necesario en cuanto a lo que son las autoridades portuarias y además trascendiendo de lo que es los puertos, avanzando lo que son las implicaciones en otros eslabones de la cadena logística y en otros de los eslabones de la economía. Insisto, gracias por compartir esta mañana con Diario del Puerto y sobre todo gracias por compartirla con nuestros miembros del sector, socios suscriptores, televidentes, no sé cómo referirme a ellos, videntes telemáticos, compañeros evidentemente de todos los días en la actividad portuaria y en la actividad logística. Gracias a todos, gracias a ustedes. Tienen toda la información en diariodelpuerto.com. Hemos comentado al inicio de la reunión que hay un encuentro importante esta mañana a las 11:30 entre el Comité Nacional y el Ministerio de Transportes. Ahí también pueden ustedes seguir puntualmente toda la información y todas las cuestiones que van produciéndose a lo largo de la mañana. Pronto volveremos, tenemos en cartera más y muy importantes desayunos informativos de Diario del Puerto. Me van a permitir que no les desvele los detalles, pero en unos pocos días les iremos dando detalles y podrán conocer con todos nosotros las siguientes novedades. Muchas gracias, buenos días, feliz semana. Gracias.